las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Los acompañamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves desde Bogotá. Hola Santiago, bienvenido. Hola Marta, gracias. Un saludo para usted y para todos los oyentes y para las víctimas del conflicto que escuchan V Radio. Continuamos en estas emisiones contando los logros de 2021 y retos 2022. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Un tema muy importante durante 2021 tiene que ver con la atención y asistencia a las víctimas del conflicto, temas de emergencia, pagos en ayuda y atención humanitaria, entre otros. Y para hablar de esto tenemos un invitado, Marta. Bueno, Santiago, estamos con el director de Gestión Social y Humanitaria, Héctor Gabriel Camelo, con quien vamos a hablar sobre ese balance del 2021 y esos retos que vienen para el 2022. Porque sus temas, director, son los más sensibles, todo el tema de atención y el tema de ayudas humanitarias. Bienvenido a V Radio. Muchas gracias, un saludo pues muy especial a todas las personas que nos acompañan en este espacio tan importante y en donde podemos poner en contexto a la población en general y a la población víctima, por supuesto, de los avances de esta Dirección de Gestión Social Humanitaria que, como su nombre lo indica, pues permitió efectivamente que a través de los equipos de las subdirecciones pues se pudieran cumplir los propósitos propuestos al inicio de la anualidad 2021, pero por supuesto estamos generando todas las herramientas y acciones tendientes a que en el año 2022 pues podamos mejorar. Por supuesto siempre tenemos situaciones y circunstancias que nos permiten poner en evidencia cómo podemos llegar con más eficiencia a nuestras víctimas y esto lo hemos logrado en el año 2021 y empecemos por hablar de esto en materia de atención a nuestras víctimas. Pese a las dificultades de presupuestos, de pandemia, pudimos fortalecer los canales telefónicos y virtuales y lograr atender a través del canal telefónico más de 7,5 millones de solicitudes. A través del canal presencial y como lo comento, reitero, y pese a esa dificultad en materia de las jornadas presenciales, pudimos llegar a 7 millones de trámites de solicitudes que nos remitieron nuestras víctimas y casi 1 millón de notificaciones. Esto demuestra la eficiencia a través de los canales. Pero no nos quedamos con esto, tenemos un reto muy importante para el año 2022 y es mantener el fortalecimiento de nuestra unidad en línea. Nuestra unidad en línea desde el 2018 que fue creada y que atendíamos casi 4,000 o 5,000 solicitudes, hoy estamos atendiendo más de 4 millones. La idea es seguir fortaleciendo para que nuestras víctimas puedan contactarnos de una manera mucho más eficiente. En materia de atención humanitaria, por supuesto, pudimos cumplir los propósitos, vamos por más. Pero este año colocamos alrededor de 775,000 giros que beneficiaron a algo así como 450,000 hogares con la ejecución de un presupuesto superior a los 480,000 millones de pesos en ayuda humanitaria para nuestras víctimas del conflicto armado por hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado. Ejecutamos más de 1.250 giros beneficiando a cierta población que fue víctima de estos hechos y con un presupuesto superior a los 2.300 millones de pesos. En materia de prevención y atención de emergencias, este año en lo corrido llevamos coordinando y atendiendo 152 emergencias humanitarias que se han presentado a lo largo y ancho del país. A través de los mecanismos de ayuda humanitaria inmediata, tanto en especie como en dinero.
a través de ambos mecanismos, pues hemos podido atender a más de 20.000 hogares con un presupuesto superior a los 11.000 millones de pesos, tanto en el mecanismo periódico como por evento, y en proyectos de infraestructura social y comunitaria y agropecuarios, pues hemos ejecutado acompañado más de 80 proyectos de infraestructura social y comunitaria en las entidades territoriales con 75 municipios. Y en lo que tiene que ver con asesorías técnicas, hemos acompañado a los municipios, a más de 487 entidades territoriales con más de 1.390 asesorías técnicas con un valor superior a los 9.000 millones de pesos para lograr la actualización de los planes de contingencia como herramienta fundamental para poder atender de una manera mucho más efectiva, eficiente, de acuerdo con cómo se maneja el conflicto en territorio, las emergencias humanitarias. Bueno, director, ya nos hizo un recuento pues muy amplio de todo el trabajo que se hace desde esta Dirección de Gestión Social y Humanitaria, pero hablemos un poco del trabajo que se va a realizar en este 2022. La entidad hace un trabajo muy importante, usted ya lo ha dicho, 152 atenciones por emergencias humanitarias en todo el territorio nacional, porque sin duda pues todavía hay focos de conflicto en diferentes regiones del país y es un proceso importante que se hace de manera articulada con las entidades territoriales. Pero hablemos de esos retos que tiene el 2022 en ese trabajo que tiene que ver con atención y asistencia humanitaria. Siempre, gracias Santiago, siempre que uno está en estos espacios, pues hay retos, ¿sí? El reto es siempre superarnos y poder ser más eficientes en la satisfacción de nuestras necesidades para nuestras víctimas. Efectivamente, como usted lo menciona, esos retos dependen de la gestión que se ha hecho en el año 2021. Hemos abierto los caminos para que el año 2022 puedan concretarse muchas de las herramientas, acciones y propuestas que nosotros hemos generado para el año 2022. La principal de ellas y que nos concierne a varias parte administrativa y misional de la unidad se refiere al modelo de subsistencia mínima. El año 2021 lo cerramos con el logro y la conclusión de la actividad administrativa para el modelo de subsistencia mínima étnica. El año 2022 tenemos el reto de su implementación, nada más y nada menos. Pero ya pudimos avanzar en el tema administrativo y en este momento pues iniciamos para el 2022 la consecución de todas las acciones para la implementación de todo el modelo de subsistencia mínima para que nuestras comunidades étnicas puedan satisfacer sus necesidades de una manera mucho más particular y teniendo en cuenta sus situaciones particulares de territorio, sus situaciones culturales, etcétera. Ese digamos que es el reto principal, no solamente para la Dirección de Gestión Social Humanitaria, sino para otros compañeros misionales que nos acompañan. Asimismo, tenemos la necesidad en el año 22 de fortalecer unidad en línea, como lo venía comentando desde el 2018, desde su creación, hemos atendido a nuestras víctimas, empezamos con entre 4.000 y 5.000 solicitudes, hoy en día ya tenemos más de 4 millones de solicitudes atendidas a través de unidad en línea y queremos ampliar. El número 121 permite que nuestras víctimas tengan un acceso de autoconsulta a través del teléfono, a través de sus dispositivos celulares y puedan solicitar información y conocer el trámite de sus solicitudes. En este momento tenemos algunos servicios de atención humanitaria, de oferta, pero la idea es que en el año 2022 crezcan mucho más los servicios a través de este número. ¿Qué decir también de las líneas regionales? Esto fue una propuesta del 2021 que se pudo concretar con 1 y 2 direcciones territoriales, pero el año 2022 queremos ampliarlo a más de 5. Ya en este momento pues tenemos a Putumayo, Atlántico, Chocó, Cauca, Meta, Llanos Orientales, pero queremos reforzar estas líneas regionales de atención directa pues en todo el territorio nacional. Y un tema muy importante y es el que se refiere a todas las acciones del estado de cosas inconstitucional incorporadas en algunos autos de la Corte Constitucional y sobre lo que hemos avanzado
suficientemente con la resolución 021 de este año que modificó la 019 para poder avanzar en la ruta directa y eliminar aquellas trabas administrativas que impedían en muchas oportunidades atender de una manera rápida a nuestras víctimas en materia de emergencias. Y cerrar con, por supuesto, lo que tiene que ver con nuestras actividades misionales. Nuestras actividades misionales, pese a que se cumplen expectativas, se cumplen metas, pues siempre serán un reto para que la ayuda humanitaria, la atención humanitaria y a las actividades de prevención y de atención de emergencias misionales puedan fortalecerse, todo ligado a un avance significativo en lo que tiene que ver con desarrollos de herramientas informáticas que nos permitan, por supuesto, satisfacer la necesidad de la víctima, pero hacerlo de una manera mucho más rápida, eficiente. Pues, doctor Héctor Gabriel Camelo, director de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad para las Víctimas, pues muchas gracias por contarnos todo el trabajo realizado en 2021 y los retos que tiene este 2022 para esta dirección. La Dirección de Gestión Social Humanitaria trabaja permanentemente por nuestras víctimas, mancomunados, por supuesto, con toda no solamente las dependencias misionales y administrativas de la unidad, sino con toda la interinstitucionalidad, porque satisfacer la necesidad de nuestras víctimas requiere de un trabajo articulado de retroalimentación y, por supuesto, de corresponsabilidad con la interinstitucionalidad. Es Gabriel Camelo, director de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad para las Víctimas. Hacemos una pausa y ya volvemos con más invitados. Si usted es beneficiario de atención humanitaria, tenga en cuenta que los pagos son por Efecti. Para reclamar su giro, siempre debe llevar su documento de identidad y fotocopia del mismo, y Efecti utilizará el sistema biométrico. Cuando cobre su giro, recuerde revisar el desprendible de pago y verificar que el valor que le entregan es el mismo. Denuncie cualquier irregularidad en nuestros canales telefónicos 018-091-1119 y 426-1111 en Bogotá. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Vamos al departamento de Nariño con Natalie Bastidas para que nos cuente los logros durante 2021 de la Unidad para las Víctimas en este departamento. Adelante, Natalie. Compañeros, cordial saludo. Nos encontramos con el director territorial Nariño, William Pinzón Fernández, que nos contará avances sobre el proceso de asistencia, atención y reparación a las víctimas en este departamento. Bienvenido, director, y cuéntenos qué retos asumió esa territorial. Bueno, un saludo especial para todos. Este año fue un año de muchos retos. Iniciamos con esos retos que hemos adelantado desde la Dirección de Gestión Social y Humanitaria. Allí, a través de la Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias, realizamos la entrega de diferentes proyectos de infraestructura social y comunitaria en los municipios de Cumbitara, La Tola, Santa Bárbara, Policarpa y Samaniego, cumpliéndole a las comunidades de estas zonas que siguen siendo afectadas por el conflicto armado. Adicionalmente, brindamos la atención humanitaria a los 38 eventos presentados en el departamento de Nariño, 34 eventos de desplazamiento masivo y 4 eventos de confinamiento, en los que llegamos con la ayuda humanitaria en esa etapa de la inmediatez como nos corresponde, en subsidiariedad a los municipios. Otro de los retos fue lograr la reapertura de los 11 puntos que tenemos en el departamento, volver a la presencialidad en esos puntos, de los cuales 4 hoy son centros regionales. La inauguración que hicimos de ese nuevo centro regional en la ciudad de Pasto, un sueño que tenían las víctimas y que pudimos hacer realidad en la capital del departamento de Nariño. Muy interesante, director. Eso podemos ver desde la asistencia y la atención, pero cuéntele a nuestros oyentes los logros desde la reparación. Bueno, otro de los retos misionales que hemos adelantado durante este año ha sido seguir en ese camino de fortalecimiento del proceso de la reparación individual. En este año, pues me complace informarles a ustedes que superamos esa inversión del año 2020
la que hemos registrado como la cifra más alta entregada en el periodo de implementación de la política pública de víctimas en el departamento de Nariño, y este año superamos esa cifra logrando que más de 5.900 víctimas recibieran su indemnización administrativa por recursos superiores a los 52.000 millones de pesos. A nivel de la reparación colectiva, logramos avanzar significativamente este año con los sujetos de reparación colectiva que teníamos allí en ruta, logrando 2 planes integrales de reparación colectiva étnicos. El primero en el mes de abril para el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, y el segundo en el mes de diciembre para la población de los resguardos de la zona del Telembí del pueblo Aguada del departamento de Nariño. Además también logramos el cierre del sujeto San José de Albán y la instalación de la consulta previa para avanzar con los 8 sujetos de reparación colectiva también del pueblo Aguá, pero del municipio de Ricaurte, y allí también la intervención que tuvimos con esos sujetos en los municipios de Olaya, Herrera y de Tumaco. Interesante, director. Además, este fue un año donde fue importante la participación de las víctimas. Así es, este año, con ocasión pues del cumplimiento del periodo de las mesas anteriores, hicimos todo un proceso de articulación con las entidades territoriales, con las personerías municipales, con la Defensoría del Pueblo, que permitió la elección y la instalación de las 64 mesas municipales de víctimas en el departamento de Nariño. El 100% de los municipios del departamento hoy tienen sus mesas de participación efectiva de las víctimas, y de igual manera la elección de la mesa departamental de víctimas, un proceso que adelantamos en el mes de noviembre. Allí estuvimos haciendo toda la asistencia técnica, el acompañamiento tanto a la Gobernación de Nariño como a la Defensoría del Pueblo. Director, cuéntenos además qué es lo que viene para el año 2022. Bueno, en el año 2022 vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso como lo hemos hecho, avanzar en reparación individual de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que tengamos. En reparación colectiva vamos a avanzar en ruta con 25 sujetos y en la implementación de los que ya tenemos en esa fase. Vamos a adelantar diferentes jornadas de atención en el departamento de Nariño y lógicamente atender todos los eventos que tengamos y que debamos atender con ocasión del conflicto armado en este departamento. Muchas gracias por esta información, director. Compañeros, continuaremos en otra oportunidad contando más logros desde esta territorial. Sigan en estudio. V Radio. Y vamos ahora con Miguel Alcalá desde el departamento de Santander, quien también nos cuenta las principales acciones implementadas en esta región del país por la Unidad para las Víctimas. Saludos, Miguel, adelante. Hola compañeros y oyentes de V Radio, yo los saludo con noticias de Santander, con una invitada muy especial, la directora territorial aquí en el departamento, la doctora Paula Andrea Meléndez, quien nos va a comentar cuáles fueron los grandes retos y desafíos de este 2021, los logros obtenidos y lo que se espera para 2022. Directora Paula Andrea, bienvenida, y los oyentes de V Radio la están escuchando. Hola Miguel, buenos días. Efectivamente este año fue un año muy importante, fue un año excelente en toda la gestión que se hizo en esta dirección territorial. Uno de los retos más importantes era la elección de mesa municipal y de mesa departamental, la cual fue acompañada y apoyada. Elegimos 80 mesas municipales y la mesa departamental de Santander. Bueno, directora, uno de los grandes logros de la entidad y especialmente en la territorial fueron las cifras récords que se entregaron en indemnizaciones. Háblenos sobre eso, háblenle a las víctimas sobre esa gran cifra que se logró entregar en los municipios de Santander. Efectivamente, durante la vigencia 2021 tuvimos un gran número de recursos entregados a nuestra población víctima por indemnizaciones administrativas por un total de 26.000 millones de pesos,
solamente los municipios de nuestra jurisdicción. Recordemos que la Dirección Territorial Santander tiene a cargo 81 municipios y los otros 6 restantes del departamento están a cargo de la Dirección Territorial Magdalena Medio. Bueno, directora, hablemos sobre esos grandes logros que se obtuvieron en los diferentes procesos, como retornos y reubicaciones, reparación colectiva. Todas estas cuestiones, contémosle a la gente de los 81 municipios de la jurisdicción qué se logró. Efectivamente, el balance del cierre del año es un balance muy importante. Tenemos unas cifras históricas que no se habían visto en los 10 años de la ley. Hicimos 12 conmemoraciones este año a las víctimas del conflicto. Cerramos 3 diagnósticos del daño en los municipios de Santa Elena de Lopón, El Pajuil, Santa Cruz de la Colina de Matanza. Igualmente en el tema de retornos y reubicaciones vamos a cerrar 4 planes en este 2021. Adicionalmente en temas como por ejemplo reparación colectiva, se entregó solamente en el sujeto de Málaga placahuellas para la vereda El Lavadero, entregamos todos los materiales para esa construcción. El espacio de memoria para las víctimas de Málaga, hicimos la primera feria de víctimas de la provincia García Rovira. La hicimos efectivamente en el Parque de Málaga y entregamos los materiales de construcción para el punto de información turística del municipio de Málaga. Eso solamente en el sujeto de Málaga, pero también tuvimos a cargo y estuvimos trabajando en otros sujetos como por ejemplo el de Riachuelo en el municipio de Charalá, donde entregamos el plan de seguridad alimentaria, entregamos materiales para 2 centros de acopio de residuos sólidos, avanzamos en la planta de tratamiento de acuíferos. También hicimos entrega de materiales de construcción para el primer punto de información turística de esa provincia. Construimos o apoyamos pues la construcción de la planta de beneficio de café. Allí se construyó, se dotó, se capacitó a la población víctima de manera articulada con el Ministerio del Trabajo y hubo una inversión de más de 600 millones de pesos. Igualmente, en el mes de diciembre hicimos la Feria Unidos por las Víctimas. Allí vendimos productos de esta población, del departamento de Santander, norte de Santander y Magdalena Medio. Esta la realizamos en el Centro Comercial de la Cuesta. Entonces es un balance muy positivo con unas cifras históricas en este año 2021. Muy bien, directora Paola. Y ya para terminar sobre el 2021, una de las preocupaciones de las víctimas era la reapertura de los puntos. Usted estuvo muy juiciosa personalmente, apersonándose de ese tema y ya están abiertos los 8 puntos. Sí, efectivamente, no obstante la pandemia, que fue pues algo que nos afectó a todos y afortunadamente cerramos este 2021 con los 8 puntos de atención abiertos que tenemos en esta dirección territorial. En este momento, inclusive en estas fiestas, a excepción del 24 y el 31, estamos atendiendo de manera presencial a toda la población, tanto en los puntos del área metropolitana como en todos los puntos de la provincia. Entonces, realmente fue un balance muy positivo para las víctimas en la atención, en el tema de las cifras, en el tema de pago de indemnizaciones, de sujetos de reparación y como te dije, Miguel, son cifras históricas. Bueno, directora, y ya para terminar, ¿qué le decimos a las víctimas? ¿Cuáles son los principales retos o objetivos del 2022 en este último año de gobierno? Bueno, para el 2022 tenemos retos muy importantes, seguir entregando las indemnizaciones, seguir apoyando a estos sujetos de reparación colectiva y de retornos y reubicaciones. Recordemos que este año tenemos la elección de curules de paz, entonces apoyar todo el tema de este proceso y de manera general pues seguir cumpliéndole con la ley de víctimas a todas las víctimas que atendemos en esta dirección territorial. Bueno, compañeros y oyentes, ella fue la directora territorial Santander, Paola Andrea Meléndez, informó desde Bucaramanga, Santander, Miguel Alcalá. V Radio. Y volvemos ahora con más invitados desde Bogotá. A esta hora saludamos a Diego Monroy, quien está con el jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad para las Víctimas. Diego, saludos. Marta, Santiago y oyentes, continuamos con los balances de fin de año y a esta hora nuestro invitado es el director de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para las Víctimas, Vladimir Martín Ramos, quien nos va a contar cuáles son los logros principales del año 2021 en esta área. Director, gracias. Y bueno, cuéntenos en el tema de tutelas, que creo que es uno de los logros más relevantes, ¿cómo nos fue? Gracias, Diego, Santiago y Marta, un saludo especial. Yo quisiera resaltar que en materia de defensa judicial, la Unidad para las Víctimas ha logrado de manera sostenible y de manera muy sólida
poder lograr la reducción en un porcentaje importante de interposición de tutelas por parte de las víctimas ante la Unidad para las Víctimas. Esta reducción comparada con años anteriores está en un 82%, lo que evidencia un alto porcentaje de tutelas menos que recibe la Unidad para las Víctimas, pero además con un porcentaje que quisiera también resaltar. Más del 85% de esas tutelas que se radican en contra de la Unidad para las Víctimas tienen un fallo a favor de la unidad. Eso es lo que quiere decir en la práctica, Marta, Santiago y Diego, es que las víctimas están siendo atendidas conforme los canales institucionales y administrativos por parte de la entidad, y están siendo atendidas además de manera oportuna, completa y con información veraz. Eso hace entonces que la Unidad para las Víctimas consolide un esquema de atención muy importante que, cuando ellos consideran ser debatido ante un juez de la República, la Unidad para las Víctimas está demostrando que hay una atención en efecto eficiente. Y quisiera además resaltar otra cifra importante. La Unidad para las Víctimas durante 2021 no recibió fallos adversos o en contra dentro de los procesos contenciosos administrativos, una cifra que me parece muy importante y que mantiene a la Unidad para las Víctimas como una de las entidades con un alto estándar de defensa judicial. Vladimir, hay un tema en el que la unidad está trabajando mucho y es para superar los estados de cosas inconstitucionales. ¿Cómo va ese trabajo desde el punto de vista judicial? Bien, Marta, el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte ya cumple un poco más de 17 años. Es un estado de cosas inconstitucional que la Corte declaró sobre las víctimas de desplazamiento forzado y en virtud del cual la Corte ha identificado algunas falencias durante estos años en la política pública. Durante este año, la Unidad para las Víctimas logró establecer una metodología en términos judiciales que le ha permitido no solo a la unidad en su rol de ejecutora de algunas medidas de reparación, sino en su rol de coordinadora y como representante del Gobierno Nacional ante la Corte, de poderle precisar a la Corte Constitucional cuál es el estado actual de ese estado de cosas inconstitucional. Es decir, que hemos logrado materializar un balance, por supuesto en un ejercicio que vale la pena resaltar, articulado con las dependencias y direcciones misionales de la unidad, con un liderazgo importante de la subdirectora general, pero que nos ha permitido decirle a la Corte en blanco y negro qué es lo que está pendiente y qué es lo que hemos cumplido. Y sobre lo que está pendiente, en términos judiciales, las órdenes que la Corte nos ha dado y que estamos pendientes, hemos trazado un plan de trabajo que se desarrollará que ya empezamos a desarrollar y que permanecerá a la siguiente vigencia del 2022, que es muy importante en términos de poder racionalizar el seguimiento sobre esas órdenes pendientes por cumplir, pero que además están focalizadas en el ejercicio de planeación institucional de la entidad, pero también de las entidades que componen el SNAREF. Y de otro lado, sobre lo que en nuestro balance arrojó que hemos cumplido, le hemos hecho solicitudes muy precisas a la Corte Constitucional para que declare su cumplimiento, de manera tal que acá podamos ir acotando qué debemos cumplir y la Corte también pueda pronunciarse de fondo sobre nuestras solicitudes. Y con un componente jurídico, técnico y misional muy importante, que hemos entregado una medición sobre los indicadores de goce efectivo de derechos, lo que permite tener por parte del Gobierno Nacional y de la Unidad para las Víctimas, a consideración de la Corte además, un estado o balance sobre cómo están las víctimas de desplazamiento forzado en esta política pública. Director, un dolor de cabeza que es de todos los años y que tiene la entidad es las llamadas falsas víctimas. Este año, gracias a la estrategia antifraude, al relanzamiento de la estrategia, si no estoy mal, se logró denunciar y excluir del registro único de víctimas a más de 4.000 personas que buscaban apropiarse de los recursos de las verdaderas víctimas. Diego, sin duda alguna la entidad tiene una estrategia que le permite identificar a aquellas personas que han cometido alguna irregularidad para ingresar al registro de manera fraudulenta. Y eso tiene dos componentes, Diego, que la entidad permanentemente fortalece. El primero, un componente administrativo a cargo de nuestra Dirección de Registro y Gestión de la Información, que permite en sede administrativa, ante la evidencia de que una persona se hizo pasar por víctima o que ingresó fraudulentamente, excluirla del Registro Único de Víctimas. Y esa situación, Diego, tiene una consecuencia. Y ese es el llamado que hacemos a todas las personas que pretendan hacer un tipo de irregularidad como esta. Es que eso es un delito.
es un delito hacerse pasar como víctima. Y estas personas que hemos identificado que se quieren hacer pasar por víctimas en el marco de la estrategia de indagación y prevención contra el fraude, las hemos denunciado ante la Fiscalía General de la Nación. Particularmente durante el año 2021, más de 480 denuncias se presentaron, donde un porcentaje importante de estas contienen las decisiones de exclusión en el Registro Único de Víctimas. Es decir, que nosotros hacemos una invitación permanente a que las personas no se expongan a una circunstancia de índole penal, en donde la Fiscalía General de la Nación y seguro la justicia colombiana las condenarán si es que cometen un delito, que es el fraude al Registro Único de Víctimas. Nuestro llamado permanente es evítense problemas, que la Unidad para las Víctimas los identifica, los excluirá, pero además los denunciará. Vladimir, ¿exactamente cuántas víctimas se excluyeron del registro este año? Este año estamos verificando una cifra que cursa alrededor de 40.000 víctimas, un poco más de 40.000 personas que fueron excluidas del Registro Único de Víctimas, y igual número están contenidos en las denuncias que se presentan ante la Fiscalía General de la Nación. También se recuperó dinero, director. En efecto, el poner en consideración y denunciar ante la Fiscalía y la Justicia colombiana estas circunstancias le ahorran al presupuesto general de la Nación y al programa administrativo de reparación a víctimas cifras, es decir, en la medida en que nosotros podamos mitigar los fraudes, en ese sentido se hacen. Nosotros hemos logrado recaudar un poco más de 100 millones de pesos en materia de devoluciones o restitución que las personas que cometieron irregularidad han sido además condenadas o en virtud de principios de oportunidad han devuelto a la Unidad para las Víctimas, y particularmente este año un poco más de 15 millones de pesos han sido recuperados en el marco de la estrategia de indagación contra el fraude. Director, muchas gracias por el tiempo, por su deferencia, y finalizando esta entrevista, cuéntenos cuáles son esos retos que se tienen para el año 2022 en la Oficina Asesora Jurídica. Bien, Diego, nosotros durante 2022 quisiéramos seguir engranando la articulación interinstitucional y judicial con la implementación de la justicia o la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahí hay un reto muy importante que quisiéramos seguir fortaleciendo en el marco de intercambio de información, pero además del establecimiento de criterios que permitan la identificación de las víctimas ante la JEP versus el programa administrativo, y cómo podemos canalizar o consolidar las eventuales disposiciones de reparación que la Jurisdicción Especial para la Paz tome y que estén articuladas con el programa administrativo. Yo creo que esa es una de las principales retos que tenemos, más el de siempre fortalecer la política de prevención del daño antijurídico de la Unidad para las Víctimas. Vladimir Martín Ramos, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, muchas gracias. Gracias, Diego, Marta, Santiago, y les deseo éxitos en su programa y en las jornadas que vienen adelante. Finalizamos V Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad de Víctimas, y en YouTube Unidad Víctimas Col. Estuvimos con ustedes Santiago Santacoloma y Marta Esteves. Visiten www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.